Este material es complementario al teórico configuración de planos, rotulación, y es un inicio de los datos sobre el concepto de escala, o, como le dice el título, un resumen teórico de lo publicado en EVA sobre el concepto de escala. Se dicta para los cursos del Departamento de Inserción Social del Ingeniero, DISI, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Cuando hablamos del concepto de escala, según la normalización, hay muchas definiciones. Acá yo les traje dos definiciones, una de ellas sobre la escala numérica, como les indica acá, y otra de ellas sobre la escala gráfica, que es la más usada en realidad en el caso de planos y en el caso de cartografía. La escala numérica es una razón matemática, es una relación matemática entre las dimensiones de la imagen y las dimensiones del objeto o las dimensiones de la realidad. La escala no tiene, esa relación no tiene unidades, como se expresa acá, ya que cuando yo digo que las dimensiones de la imagen se corresponden con las dimensiones de la realidad, tienen que estar expresados en la misma unidad. Por lo tanto, cuando digo escala 1:1, estoy diciendo, por ejemplo, que un centímetro de la imagen es igual a un centímetro de la realidad, o que un metro de la imagen es igual a un metro de la realidad. O, por ejemplo, digo que un centímetro es a 5 centímetros o a 50 centímetros de la realidad. Y puedo decir también que un kilómetro es a 5.000 kilómetros de la realidad. La escala no tiene unidades, pero las dimensiones que se representan, por ello en los objetos se expresan las cotas, obviamente esas dimensiones sí tienen unidades. La escala gráfica es, habitualmente se representa, es el mismo concepto, pero su representación es con un segmento de recta en el cual se marca el inicio y se marca el final del mismo y se proporciona con respecto a la imagen. Entonces, esta proporción que está representada acá es 10 kilómetros y eso se relaciona con una representación de un mapa, por ejemplo, de un predio. A veces también lo pueden ver como un rectángulo en el cual se le pintan algunos de los espacios que van quedando libres y siempre es necesario marcar la unidad de este último valor que está representado en la escala gráfica. Pasamos a ver, por ejemplo, si en la realidad tenemos distintos objetos, ¿verdad? Para instalar, montar, puede ser en una obra, puede ser in situ, como en este caso en el campo, podía ser un puente, podía ser una obra de un edificio, podía ser en el interior de un edificio o podía ser en un taller. No es lo mismo la escala a la que se representaría este puente que la escala a la que se representaría el detalle, por ejemplo, para estudiar de la unión de el puente, de la base del puente, con los pilares. No sería lo mismo tampoco estudiar la dimensión total o el diseño total de esta nave con respecto a cada uno de estos elementos que están representados y se deben instalar, como la escotilla, por ejemplo, o el timón de la nave. Tampoco es lo mismo, por ejemplo, representar estas columnas, ¿verdad? Que tenemos, estas columnas que se están implantando en este terreno con respecto a el diseño de cualquiera de estas grúas. Si miramos la diapo siguiente, acá tenemos entonces un plano en el cual la escala a la que se representaron estos dos cortes está en escala 1:20, lo que significa que esta dimensión que está acá representada, si yo la repitiera 20 veces, me estaría dando la dimensión real del objeto. O lo que es lo mismo decir que el objeto real, si yo lo redujera 20 veces o lo dividiera entre 20, me estaría dando esta imagen. Pero el valor que se escribe acá es el valor de la dimensión real, que es el que me interesa,
para poder construir, en este caso, este entrepiso de esta escalera. Otro concepto importante es que ambos cortes que se leen en conjunto, ¿verdad? Es un corte transversal y un corte longitudinal, ambos cortes que se leen en conjunto, la escala tiene que ser la misma para que visualmente yo pueda realizar una proporción y pueda ubicar un objeto en el otro. Cuando yo paso a estudiar un detalle constructivo o paso a estudiar, por ejemplo, un punto de encuentro, entonces las escalas nuevamente de esos dos cortes vuelven a ser las mismas, pero como en este caso se indica, van a tener menor reducción, en este caso es 1,5, quiere decir que si yo repitiera esto 5 veces, esta imagen 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5 veces, me estaría dando, si repitiera esa imagen 5 veces, me estaría dando la dimensión real del objeto que está representado en esta lámina. Otro concepto importante es que en el rótulo se escriben todas las escalas y cuando son varias escalas es necesario siempre, como vimos ya, detallarla junto al título que me indica cuáles son. O sea que acá vimos el concepto de escala aplicado a un plano, vimos también cómo se indica la escala tanto en los títulos como en el rótulo, y lo otro que vimos fue que las escalas, cuando tengo dos cortes, como en este caso, que se leen en conjunto, que se leen en coordinación, que yo tengo que hacer una referencia entre uno y otro, entre uno y otro, la escala debe ser, repito, la misma. Volvemos hacia atrás y pasamos a ver este objeto, que es una imagen de un escalímetro, que más adelante vamos a ver que hay otros tipos de escalímetros, y el escalímetro es una regla que me permite medir o verificar las dimensiones reales de los objetos representados. El escalímetro lo que hace es, con estas regletas, mide, cuando yo lo superpongo sobre una imagen, la dimensión real del objeto. Bien, acá tenemos distintos tipos de escalímetro y también una clasificación de escalas según la normativa UNIT ISO. En este caso tenemos que se denomina escala real aquella en la cual las dimensiones de la imagen son iguales a las dimensiones de la realidad, escala 1:1. Escalas ampliadas es cuando la imagen tiene una dimensión mayor que el objeto real. Por ejemplo, 3 veces es la imagen más grande que el objeto real. Las escalas ampliadas habitualmente se usan en mecánica para estudiar un punto, por ejemplo, una, una rosca, el diseño de una rosca, de los para estudiar un punto en el cual hay alguna sección muy pequeña, un chanfle muy pequeño, entonces es necesario ampliarlo, como vamos a ver en próximos teóricos, o por ejemplo se puede llegar hasta escalas 10:1, como en el caso de los circuitos electrónicos, con respecto a ese objeto cuando se vaya a construir en la realidad. Las escalas reducidas son aquellas en las cuales, como se indica acá, la imagen, que es el primero de los valores, es menor que la realidad. Escala 1,2 significa que mi imagen es la mitad del objeto real. Escala 1,5, que es 5 veces, que mi imagen es 5 veces más chica que mi objeto real, o dicho de otra forma, que mi objeto real, como veíamos en el detalle de civil recién, es 5 veces más grande que esa imagen que a mí me interesa representar. Acá tenemos algunas de las escalas y para usar una escala es necesario tener en cuenta estos 3 puntos. Primero, que la realice correctamente, sea en CAD, ¿se acuerdan en las ventanas gráficas cuando lo escalaba?
cada una de las ventanas gráficas en la presentación papel, que pasaba a la presentación modelo y lo escalaba dentro de la ventana gráfica, y que luego cuando yo imprimo, si eso está correctamente realizado e impreso, cuando yo lo imprimo y lo verifico con el escalímetro, lo verifico esa dimensión con el escalímetro, se verifica la escala correcta. Que la representación, bueno, o por supuesto que la escala que yo voy a usar sea normalizada, pero para elegir si uso 1,2, 1,5, 1,10, 1,50, 1,75, 1,1000 o 1,000,000, lo que importa es no el formato de la hoja, sino que la representación sea legible y correcta para ese tipo de plano. Como veíamos antes, cuando vimos en la diapo que teníamos la imagen en territorio y del puente, ¿verdad? No es lo mismo la escala a la cual yo representaría la torre eólica a la cual representaría el puente o a la cual representaría el detalle para construir la grúa móvil para montar esas torres eólicas. Entonces, estos tres conceptos, por favor, son los que tienen que tener presentes cuando vayan a seleccionar una escala normalizada. Que los objetos que representan se visualicen cuando ustedes los van a imprimir, se lean correctamente. Que la escala, entonces, en función de eso, sea normalizada y que obviamente esté bien dada, bien dibujada a través de AutoCAD. Avanzamos. Acá tenemos nuevamente el concepto de escala real, ampliada y reducida. Y en esta diapo, que ustedes después pueden tomarla de modo independiente, tenemos todas las escalas normalizadas posibles a ser usadas acá en el medio. Entonces partimos de la escala 1,1, luego tenemos la escala 1, 1,5, quiere decir que el objeto real es 1,5 veces más grande que la imagen, o la imagen es 1,5 veces más chica que el objeto real. Luego seguimos 2, 2,5, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta que se empiezan nuevamente a repetir. A partir de la escala 1,7,5 vemos que se empieza a repetir porque multiplicamos la escala 1 por 10 y aparece la escala 1,10, la escala 1,15, 1,20, 1,25, 1,30, 1,40 y llegamos a la 1,75 cuando volvemos a tomar la escala 1,1 o la escala 1,10 y la multiplicamos por 100 o la multiplicamos por 10. Y de ese modo entonces tenemos la escala 1,100 y luego podríamos tener la escala 1,1000 y podríamos tener la escala 1,10,000 y la escala 1,000,000 y la escala 100,000, etcétera, y 10 millones. O sea, son escalas normalizadas, estas que están marcadas acá, y a su vez también aquellas que son múltiplos o submúltiplos, cuando multiplico múltiplos o submúltiplos de 10 de estas escalas que están indicadas. ¿Cómo hago para medir? O si yo dibujara a mano, para dibujarlo de modo escalado. Bueno, para eso se usan los escalímetros. Los escalímetros, como dijimos antes, es una regla de medir. Tenemos el tipo regleta y tenemos también los poligonales, que son los más conocidos. El material es indiferente, el color también no está normalizado, van a encontrar de pronto como está en este, que la escala 1,20 está marcada con rojo, pero en otras está marcada con amarillo o con blanco. Y los largos van a ir de 10 centímetros, cuando son poligonales, hay otros de 15, los de 30, y también hay unos de dimensión mayor que son los que se usan en obra. Si se van a comprar un escalímetro, la recomendación es que se compren de 10 o de 15 centímetros y que miren en EVA cuáles son los sugeridos para la carrera que ustedes van a seguir. Hoy por hoy los escalímetros de 30 centímetros ya les puedo decir que no se usan porque no se dibuja a mano, se dibuja con CAD y lo que uno hace es verificar con esta regleta o hacer un esquema
¿verdad? Para luego pasarlo en CAD. Bueno, de esta forma entonces tenemos que los escalímetros pueden ser, como vimos, de regleta. En cada una de sus caras van a indicar una dimensión, ¿verdad? Una escala, perdón, o podían llegar a indicar dos escalas escritas al inicio o al final, y el escalímetro lo que marca acá es la dimensión real de esa imagen. Quiere decir que cuando el escalímetro acá dice 0.5 a escala 1:20, lo que está diciendo es que si yo mido un segmento de recta que llega de este punto a este punto, yo sé que en la realidad esa imagen se corresponde con 50 centímetros o con 0,5 metros. La dimensión, o sea, la unidad de esa dimensión puede estar escrita al inicio, puede estar escrita al final, como en el caso B, o podría no estar escrita, ¿verdad? Pero en los escalímetros que se usan en el medio se expresa siempre en metros. Vieron que acá tenemos un caso de un escalímetro que tiene dos escalas por cada lado, la 1,10 y debajo la 1,100. Bien, entonces vimos que el escalímetro es una regleta para medir, que las dimensiones que trae, que tiene marcadas, son las dimensiones reales del objeto que yo mido con una imagen, y que cuando no me indica la unidad de estas dimensiones es porque en el medio están en metros. Pasamos ahora a ver un ejemplo de escalas. Tenemos, por ejemplo, si el escalímetro, si tenemos un segmento de recta, como está acá, este segmento de recta marcado con esta línea azul, y si nosotros posicionamos el escalímetro en la hoja de papel, me dice que a escala 1,50, ¿verdad? Coincide con 1 metro. Por lo tanto, yo les digo que este segmento de recta, si está representado a escala 1,50, la dimensión real del objeto es 1 metro, o lo mismo que decir 100 centímetros, o lo mismo que decir 1000 milímetros. El objeto real sigue siendo de la dimensión de 1 metro y yo lo puedo expresar con la unidad que yo quiera. ¿Qué quiere decir la escala acá? Bueno, lo que vimos, que 1 centímetro se corresponde con las dimensiones de la realidad de 50 centímetros. Por eso es que nosotros podríamos, como vimos antes, multiplicar esta dimensión o esta imagen 50 veces y tendríamos entonces la dimensión real de 1 metro o de 100 centímetros o de 1000 milímetros. Ahora, si yo me dice en mi plano que esta imagen no está representada a escala 1,50, sino que ahora me dice que esta imagen está representada a escala 1,5, yo puedo usar el escalímetro con una escala aproximada, como es esta, la de 1,50, y hacer una pequeña operación matemática para saber cuál es la dimensión que se corresponde con este segmento de recta, o que se corresponde entre estos dos puntos, entre esta distancia. Y por lo tanto, ya no va a ser 1 metro, sino que la dimensión de ese objeto real que se corresponde entre estos dos puntos va a ser 10 centímetros. ¿Por qué? Y bueno, un razonamiento podría ser hacer una regla de 3, hacer una operación matemática. Otro razonamiento más práctico sería decir, bueno, yo multiplico esta imagen, ahora no por escala 1,50, sino por escala 1,5, repito esta imagen 5 veces, y me estaría dando entonces esta imagen una dimensión 10 veces menor que el metro que yo tenía marcado acá a escala 1,50. Por lo tanto, sería de 0,10 metros o de 10 centímetros. Si voy al caso opuesto y me dice que hago una reducción de 100 veces mayor con respecto
a la escala anterior o 10 veces mayor con respecto a la escala 1,50 que estaba marcada en el escalímetro y que puedo tomar como base, si tengo nuevamente esta imagen o esta distancia entre estos dos puntos y ahora me dice en el rótulo o junto a esa imagen que la escala es 1,500, la dimensión obviamente va a tener que ser mayor que el metro que estaba indicado acá, porque ahora esta imagen que está indicada en el escalímetro se va a repetir 500 veces para llegar al objeto real. Por lo tanto, quiere decir entonces que ese metro lo tengo que multiplicar por 10, así como la escala 1,50 la multipliqué por 10 para llegar a la 1,500, y me va a estar diciendo entonces que la dimensión real de ese objeto va a ser 10 metros, y a su vez sería como si yo le colocara, ¿verdad? Le asignara un 0 a cada uno de estos valores, si fuera la escala 1,500 la que tengo representada o la que quisiera representar en el escalímetro. Los escalímetros, como dice acá abajo, no miden la dimensión de la imagen. La dimensión de la imagen la mido con una regla centimetrada común. Pero la dimensión de la imagen en realidad, salvo que yo quisiera ver el formato de la lámina, no importa. Lo que a mí me importa es saber cuál es la dimensión real para verificar la cota que yo tendría escrita, o, y ver si la escala está correctamente dada, o porque no tengo ese valor y quiero tomar un valor aproximado, ya que nunca va a ser exacto, ustedes se dan cuenta la diferencia entre una división y otra, pero puedo llegar a aproximar cuál sería alguna de las dimensiones que en el plano no estuviera acotado. O sea que, como dice acá abajo, el dato que proporciona el escalímetro es la dimensión de ese objeto real escalado, 1,5, 1,50, 1,500, 1,500.000, 1,5 millones, etc. Bueno, esperamos que esto les haya resultado útil, y por último lo que vemos en el anexo es que los planos de albañilería, las escalas que se usan son 1,100, 75 y 50, por eso es que en la ficha T3 de esta semana les pedimos que editaran planos, láminas P1, P3A, P3B y P3C, cada una de ellas con los 3 cortes a escala 1,100, 1,75 y 1,50, y la otra advertencia que les hacemos, muy importante, es esta. En el programa AutoCAD, cuando ustedes vayan a editar las escalas, fíjense que hay dos escalas que son la 1,8 y la 1,16 que no las pueden usar nunca porque no son normalizadas. Próximas a estas escalas tienen la escala 1, tienen la escala 1,75 o 1,7.5, y recuerdan que tenían la escala 1,15 o la escala 1,20, ¿verdad? Esas son dos escalas próximas a estas que no pueden usar aunque estén en el programa AutoCAD. Ahora sí, nos despedimos, confiamos que este material les haya sido útil y vamos a seguir manejando el concepto de escala cuando veamos planos por carrera. Gracias.